Bien, muy buenas noches. Aquí estamos en una nueva sesión del coloquio Filosofía, Música y Sociedad, organizado por el Instituto de Filosofía Juvenal-Do, por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica Silva Enrique y el programa La Cultura Viva, Viva la Cultura. Hoy día tenemos un invitado que es Raúl Céspedes. Voy a leer una breve presentación para que más o menos nos hagamos una idea de quién es este músico y compositor. Algunos seguramente ya lo conocen y después vamos a dar inicio a nuestra conversación. Bueno, Raúl Céspedes es compositor y guitarrista. Estudió guitarra en el Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile con Oscar Olsen y composición con el maestro Alejandro Guarelo, Aliocha Solovera y Pablo Aranda. Ha desarrollado su carrera como creador entre el ámbito popular y el docto, tanto en Chile como en el extranjero. Participó en la producción cinematográfica El Bosque de Caradima, en la serie de televisión Los Archivos del Cardenal y en el documental sobre la muerte de Víctor Jara titulado Masacre en el Estadio. También es director musical de la obra de teatro La Flauta Mágica. Bueno, en su trayectoria reúne participaciones con destacados músicos, por nombrar algunos de los más conocidos: Amaru, Max Berrú, Patricio Mans, Julio Segers, entre otros. Actualmente participa como guitarrista, acompañando a Max Segers, a Ismael Odó y también, como la mayoría de los que lo conocen lo debe reconocer, es parte del grupo Bloque Depresivo. En el 2015 editó el disco Madejas para Guitarra como solista y también formó parte del disco Solitaristas, publicado en el año 2019, junto a otros creadores chilenos. Raúl, bienvenido a esta conversación que va desde la reflexión al sonido que palpita. Muy buenas noches. Hola, Alex. Gracias por la invitación. La presentación ahí, todos los datos muy claros. Así que, bueno, bien. Gracias por la invitación y aquí estoy para conversar y para que hablemos un poco de música y todo. Antes de iniciar la conversación más biográfica, te pediría si nos puedes interpretar algo para que quede claro que eres un músico invitado. Claro, para que se vea que está en vivo la cuestión. No estaba preparado. Estaba preparado, pero voy a tocar. Esto que voy a tocar es parte del disco que comentaba recién, de mi primer disco que pude hacer como solista, que se llama Madejas para Guitarra. Esto es una música que es un huayno, y tiene como título Huaynamari.
Muchas gracias, Raúl. Antes de entrar a las preguntas más habituales que hacemos en el programa, ya que interpretaste un huayno y te he escuchado decirlo también, ¿tú sientes como un domicilio en la música latinoamericana? ¿Cómo puedes contarnos un poco de por qué asumes esa militancia, por decirlo? Sí, es que me pasó que desde chico aprendí a tocar guitarra eh, y una de las primeras cosas que aprendí era folclore latinoamericano, folclore chileno, escuchando mucho a los Inti, a los Quila, eh, ahí donde la guitarra tiene harta carne. Y después de eso eh, tuve la oportunidad de tocar esas músicas, conocerlas. eh, en paralelo aprendí a tocar silbio también, y silbio es también otra grandísima como escuela de la guitarra latinoamericana. Eh, Todo eso siempre lo mantuve como ese fueguito que uno siempre le va echando unos palitos y lo mantiene siempre encendido, y en paralelo estuve estudiando música clásica y todo. Siempre tuve un pie en lo de la música más docta o clásica y otro pie en la música popular. Y cuando digo esto de lo popular, me pasa que, por eso digo más bien latinoamericano, porque soy de la generación así, ya como más viejito, que los Inti, los Kila, lo de Víctor, lo de Violeta, bueno, como Pato Mans, son como súper referentes súper fuertes, ¿no? No existía tanto esto que vino a pasar después del 2000, que vino como un boom y un renacimiento de la cueca, eh, como una cuestión que se practicaba en los bares y que los jóvenes tomaron súper bien después del 2000 para adelante. Tal vez fue antes, pero era más subterráneo. Pero como que del 2000 para adelante los jóvenes empezaron a juntarse alrededor de la cueca, hicieron grupos, se apoderaron. La recrearon, le dieron nueva vida, ¿no? Justo para esa época yo ya estaba saliendo, yo salí en 2000 de la universidad, entonces como que no alcancé a agarrar esa ola, entonces como que más que músico como chileno, es como chileno latinoamericano, ¿no? Como esa música de Inti que si lo escucháis, una cueca aparece en sus discos y puede ser una entre un guayno, un joropo, una samba o cualquier otra música. Entonces, como lo mismo con Loquila o lo mismo con Violeta, que viene y agarra instrumentos y hace algunas canciones tocando un cuatro venezolano, lo mismo que un charango, o lo mismo que una guitarra, o agarra un bombo legüero y se acompaña con un bombo, eh, como que sin muchas fronteras. Entonces, como que eso es como en mi domicilio, me siento más cómodo en esa guitarra como más grande, siento yo en esa música, en esos ritmos latinoamericanos. En tus composiciones está esa presencia muy desarrollada, ¿no? Sí, en especial en el disco de Las Madejas, eh, todo es un poco así. En realidad, como que al momento de componer, tal vez después de tocar, durante mucho tiempo, bueno, toqué con el grupo Amaru también, donde hacíamos música andina, latinoamericana también, pero los chiquillos sabían mucho, tenían fuertes influencias del andino, como que naturalmente es una música que está en mis dedos, como que no tengo que pensarla mucho, está ahí, si se me ocurre algo ya viene como medio formateado, lo que sale, digamos, va como por ese camino. Y en este sentido, la guitarra también tiene un rollo súper importante o muy particular, porque en general la música más docta, por ejemplo, tú eres el compositor que compone para que otros toquen tu música. Me refiero a la música más contemporánea, ¿no? Hay compositores que también interpretan sus obras, pero en general se usa que tú le escribes a un intérprete que lo hace. Eh,
y la guitarra, al menos en la música contemporánea o más docta, es algo que se empezó a ocupar, digamos, ya entrado el siglo XX. El repertorio más clásico de la música clásica, vaya, llámese música romántica, clásica, barroca, eh, no existe la guitarra. Los ejemplos con guitarra son muy pequeñitos, digamos, me refiero dentro de los compositores de las grandes ligas. La guitarra no hace parte, uno escucha cosas para piano, podéis escuchar Chopin o Mendelssohn o Liszt o Brahms, pero como que Brahms nunca escribió una sonata para guitarra, digamos, ¿no? Eh, la guitarra en ese sentido ha estado como siempre un poquito al margen de toda esa etapa histórica de la música docta. Eh, la podía encontrar tal vez antes en los laúdes, ahí como que estaba el germen de lo que más tarde sería la guitarra. Hay compositores de esa época, pero son como muy de nicho para los guitarristas, compositores como más románticos, qué sé yo, podéis escuchar y encontrar, pero son guitarristas, no son músicos que después hacen sinfonías. Tal vez Berlioz es un ejemplo de un gran músico que era guitarrista, pero como que no escribió mucho para instrumentos solos, sino más bien escribía requiems, oratorios o sinfonías o cuestiones mucho más grandes, ¿no? Pensando en orquesta, ¿no? Lo mismo Paganini, que un virtuoso del violín también era guitarrista y tiene por ahí unas sonatas para guitarra y unas cosas para violín y guitarra. Pero como que no es mucho la literatura de guitarra. Por eso eh, como que la búsqueda de este guitarrismo, de esta manera de tocar guitarra como se ocupa en la música latinoamericana, mm, es muy con domicilio, ¿no? Es muy de acá, muy de estas latitudes. Por eso siempre suena a Latinoamérica, ¿no? Eh, la guitarra acá encontró, así como tal vez en Europa, en cada casa hay un piano, aquí en cada casa hay una guitarra. Es como, es muy de acá, ¿no? El otro día pensaba en eso, de que era muy habitual de que alguien llegaba a tu casa y además tocaba la guitarra. Al menos se sabía una o dos canciones de folclore tradicional y la interpretaba en las reuniones. Ahora como que se desaparecieron las guitarras y se desapareció esa práctica de que todos podían tocar algo con guitarra. Me lo recordaba ahora Sí, que lo señalaban, ¿no? termina siendo además súper como democrático también, porque la guitarra también, para acompañar una canción, un ritmo, eh, tampoco necesitáis ser un súper conceptista. El piano ya como que de por sí tener un piano de verdad en la casa ya tenéis que tener un poco de plata, digamos, para poder tener un piano decente y poder sentarte a tocar, ¿no? Pero una guitarra es mucho más barata, está siempre ahí, no necesitáis ni enchufarla ni nada, la agarráis y la hacéis sonar, y algunas canciones que me imagino, todos los que han tocado guitarra alguna vez tocaron el gorro de lana, que es como ya así, de las primeras cosas que te enseñaba cuando era chico, ¿no? A tres notas. Claro, a tres notas, pues, entonces como que, como de una manera bastante sencilla te podía acercar a hacer eso que decís tú, digamos, ¿no? Como que no es tan privativo, como no es tan difícil, es bastante asequible la guitarra. Y eso crea cuestiones alrededor que son súper bonitas, súper interesantes. Ahora igual quiero destacar lo que decías de los compositores, de los grandes compositores de la tradición, ¿no?, occidental, musical, clásica. El otro día también en una conversación estaba el maestro Rodrigo Torres y otros músicos conocidos, Ushuaí, y el tema era que hay como toda una creencia instalada de que solo se puede armonizar desde el piano, ¿no? Y no desde la guitarra. Chicoria estaba también así. Mm. Y no desde la guitarra, ¿no? Hay como instalada una cierta prejuicio en torno a cómo surge la armonía, ¿no? Sí, yo creo que responde también a ese uso, como viniendo desde Europa y teniendo pianos allá, y los grandes compositores de esa época todos tocaban piano, se vio como una cuestión súper natural, digamos. Eh, Tal vez
Aquí no es así. Aquí podemos hacerlo con guitarra y no hay ningún problema. Digo, aquí en Latinoamérica eh, la guitarra puede ser ese instrumento que nos soporta, que nos guía. Eh, claro, además si te fijáis en eso, a propósito de esos compositores, la mayoría de las, no sé, de las sinfonías, por ejemplo, de Brahms o Beethoven, son todas hechas al piano, ¿no? Entonces las podría llegar y tocar fácilmente en el piano. Eh, como representa, esa música representa también y siempre está teñida de alguna manera por el espíritu pianístico, aunque sean obras para una orquesta sinfónica, no para piano, digo, ¿no? Porque como son compuestas en el piano y desde el piano, hay una manera en que uno toca el piano, hay una mecánica, hay una manera de visualizar. La guitarra tiene sus complejidades también, ¿no? En la guitarra, a diferencia del piano, en el piano la nota mi, qué sé yo, tiene una tecla. Bueno, el mi en la guitarra puede ser ese, y es el mismo mi, ¿me entendí? Eso ya la transforma en otra manera de enfrentar la música, de encontrarte, ya el instrumento te plantea otros problemitas de entrada, te soluciona mucho las cosas por un lado. La guitarra en ese sentido, a diferencia del piano que es un poquitito, eh, no sé si abstracta es la palabra, pero como es un poquito más complejo, la guitarra es muchas veces muy mecánica, ¿no? Si yo tengo esto aquí y lo arrastro, me da otro acorde al tiro y lo voy arrastrando con el cejillo y va cambiando, pero mis dedos se mantienen con un mismo dibujo, ¿no? En el piano es un poquito más complejo, a veces tocando teclas negras, la mano no es siempre igual, ¿no? Hay cosas iguales, pero no es tan sencilla, tan visual como en ese caso la guitarra. Entonces tiene cosas que la hacen muy sencilla, muy amable, como lo decíamos recién, para tocar el gorro de lana no hay ningún problema, digamos. Pero hay otras cosas que están ahí ocultas que son también súper bonitas, que son súper interesantes como de caminar, ¿no? De ahí un poco la idea de las madejas, eh, esta idea de que uno tira de un hilito y va sacando y empiezan a salir cosas, y si sigues tirando del hilito, siguen saliendo y te aparecen eh, a veces muchas más cosas de las que pensaban, ¿no? Como recorriendo el hilito del camino. Antes también de entrar a tu biografía, aprovecho de destacar que hay una gran tradición de intérpretes de guitarra en Chile. Bueno, tu propio formador, ¿no? El profesor Olsen, Orlandini, pero después vienen una serie más, Horacio Salinas, en Chicoria. Tú mismo entraste en esta tradición de guitarristas. ¿Qué visión tienes como de este fenómeno que se dio de que justamente es coincidente, tiene sintonía con esto que estás planteando de la guitarra y Latinoamérica, que en Chile haya buenos guitarristas? Sí, aquí hay tremendos guitarristas, sí, pero muy capo. La guitarra chilena es muy grande, y también tiene muy buenos exponentes. Podéis dedicarte, por ejemplo, o podréis ponerle la lupa sobre los intérpretes en guitarra, que están un poco más asociados a la música docta, y tienes tipos que dan clases en el extranjero, así que son, como se dice, dan cancha, tiro y lado, que son así muy capos a nivel internacional, es que durante un tiempo estuvieron ganando concursos así, pero de nivel en Europa, llegaban ahí muy bien, ¿no? Eh, Muy buenos, formados todos entre otras, pero generalmente entre la Chile, la Católica, eh, tremendo guitarrista. No voy a dar nombre porque si doy uno y se me olvida un par, me van a decir, oh, no dijiste este. Bueno, son muchos, vamos a dejarlo en muchos. Claro. Te sacan del gremio. Claro, claro, entonces para no arriesgar eso, digamos,
Sí, pues entonces por ese lado ya hay muchos guitarristas como intérprete. Eh, hay, hay también muy buenos guitarristas eh, como en otra área, que es como el guitarrista que toca en grupos, que acompañan, el guitarrista acompañante, eh, tipo, tipo Horacio Salinas, por ejemplo. Esa guitarra del Inti es una guitarra que no es la guitarra docta de Oscar Olsen, pero es guitarra igual, ¿no? Es otra parte de esta gran guitarra chilena, ¿no? Este gran guitarrismo nacional, no sé cómo llamarlo, de esta guitarra grande. Eh, Hay muy buen guitarrista de música popular, muchos buenos, digamos, que forman parte de este grupo y están acostumbrados a acompañar bandas, boleristas, eh, músicos que tocan en bandas de música folclórica, eh, no sé, los guitarristas que acompañaban a Jorge Yáñez, por ejemplo, eh, los Moglia, que tocaban guitarra, pero fantástico, decían unas cosas muy bonitas, unos arreglos, eh, hay de todo, hay mucho, y también entonces está otra patita más de guitarrista, eh, que, que es esto, que es como el ejemplo que nombraste tú, el Chicoria, que es también a esta altura habría que llamarlo gurú, no sé, así como un súper, creo que es como un súper exponente de esa área de lo que conversando con el Chicoria también alguna vez llamábamos eso. Este es un guitarrista creador, ¿no? Un guitarrista que compone su música como si fuese una, una música de solista, como lo haría, por ejemplo, un guitarrista tal vez de conservatorio, pero que toca su propia música y compone sus propias músicas, ¿no? Ese serían como los guitarristas creadores, que es como esa otra patita de la guitarra chilena, ¿no? Eh, y en ambos casos, o sea, en los tres casos, digamos, en estas tres como almas de la guitarra chilena, podéis encontrar que hay N de vasos comunicantes. No sé, a mi profe Oscar Olsen le encantaban los boleros y es un especialista. Pídele cualquier grabación de bolero de algún trío mexicano y lo tiene todo. Tiene un catálogo, pero así increíble, y conoce con nombres, años de grabación, muy especializado, ¿no? Eh, y también podía encontrar que el Horacio Salinas compone alguna vez una música que toca un guitarrista docto como es John Williams, alguien que está a un lado de la tradición de este cuerpo de guitarra chilena, no está solo situado ahí, sino que hace parte un poco de todo, ¿no? Lo que pasa es que uno se adentra más en algunos caminos que en otros. Yo mismo que me considero también que puedo ser como un guitarrista, como el Chicoria, como en el sentido de guitarrista creador, también formo parte de un grupo y también estuve estudiando guitarra para ser intérprete. Eh, lo mismo Chicoria, ¿no? Entonces, son como estas almas de la guitarra chilena que creo que se podría resumir en esas tres patitas y que se comunican entre sí, que son bastante cercanas y están llenas de hilitos que conducen para todos lados. Interesante clasificación de la guitarra en Chile y de los músicos que la interpretan, ¿no? que la ejecutan. Eh, pero cuéntanos un poco de tipos, que queremos entrar como al calor del hogar. Aquí hay una sección que llamamos Revolviendo Discos. Bueno, Pero antes que lo eligieras tú, lo que se oía en tu infancia y que era lo que bebía tu entorno familiar, porque eso alimentó sí, sí, claro. en cierto sentido tu gusto por la música también. Sí, pues, Cuéntanos qué se escuchaba en tu hogar, o si tiene yo me alguna recuerdo, anécdota con la música en ese tiempo. bueno, no, yo me recuerdo de par de discos así que me quedaron. Me recuerdo que en la casa había un disco de la cantata Santa María y estaba medio fondeado, a pesar de las canas, ¿no? Y del poco pelo que me queda, pero yo nací en el 75.
Entonces, soy post-golpe. Aunque todos después uno cree que uno nació como en el 50, ¿no? Y siempre me tratan de señor, ¿no? Como que casi que me dan el asiento en la micro. Pesado El por respeto a aprovechar. las canas. Claro, respeto a los que no. Pero bueno, claro, pues nací en esa época y recuerdo haber encontrado un disco en la cantata que estaba medio fondeado. Eso es, claro, si te escuchas la cantata, no sé, a los 12 años, un disco que encontraste es como, como igual una cachetada más o menos fuerte, un remesón bien potente. Me acuerdo también eh, un disco que después cuando tuve la oportunidad le pedí a un amigo que me lo digitalizara, un disco de los coros del Ejército Rojo. eh, Muy bonito, que también me marcó de cabro chico, cantaban increíble, disco fabuloso. Me acuerdo también otro disco de música de película, eh, era la música de Doctor Chivago, y me acuerdo que cuando podía lo escuchaba y me emocionaba mucho, no sabría, me conmovía, no sabía decirte, porque en esa época no había estudiado nada, yo empecé a tocar guitarra a los 14 años. Eh, cuando, cuando escuchaba esa música en años previos me producía profunda emoción. No sabía mucho qué es lo que era, qué es lo que había ahí, pero sí era como muy emocionante. No era algo muy descriptible. Y discos después, cuando ya empecé a agarrar la guitarra, me empecé a meter en Silvio y en esa época también, pues llegaban N de cassette, increíble, ¿no? Cassette pirateado de mano en mano y te conseguías los, sí, con el lapicito, con el lápiz Bic, ¿eh? Y te conseguías los cancioneros, la bicicleta, o estos cancioneros que encontráis en las calles, en la feria, y me está sacando cuestiones, porque además venían con el diagramita, con los acordes dibujados, y ahí empecé como a aprender esas cosas. Eh, la música de Silvio también me acompañó mucho en esa época. Eh, tenía, tenía unos vecinos que vivían, estaban en el primer piso y yo estaba en el tercero, y con ellos eh, hacíamos, yo tocaba guitarra y una de mis vecinas cantaba Silvio, entonces como que ahí podía poner en práctica los dedos y les gustaba ver la música y conocía la música que hacían los Niti, los Iyapu, un montón de música, ¿no? Y también como que le agarré el cariño a, a Víctor Jara, descubrí la música de Víctor y también era como un universo que se abría eh, ante los oídos y ante los dedos que después querían tocar esas cosas. Eso, por Oye, ejemplo, creo que esos discos son como, o esas músicas son algunas de las primeras, ¿no? ¿y cómo llega la guitarra a ti? Y en segundo lugar, si en ese grupo tenían una actividad pública como grupo ustedes, en ese Eh, grupo de jóvenes, puber. no, era más bien en la línea de lo que comentábamos recién, era como familiar, casero. Como que hay guitarra en la casa y fin de semana, una guitarreada, una canturreada. No era, no era nada muy como organizado. Alguna vez, no recuerdo, con Marcela, la vecina, fuimos a tocar como a una peña, así como a un evento, ¿no? Pero no era nada muy... O la actividad cultural, porque las peñas ya como que estaban desapareciendo, pero sí habían actividades culturales en los Sí, barrios. pues, en plena dictadura, ¿no? Era como, yo era chico y tenía como el 89, ponte tú, 89, por ahí, 88, y nada, ese tipo de cuestiones. La práctica era como muy de familiar todavía, no tenía como eh, ninguna como disciplina, nada, ¿no? La guitarra llegó un poco porque en la casa donde vivíamos en esa época, vivíamos en la casa de una cantante de folclore que se llama Mira Gutiérrez, que hacía parte de, de un grupo, y el esposo de Mira Gutiérrez era guitarrista, un gran guitarrista. No lo alcancé a conocer en persona porque había fallecido él, eh, pero él se llamaba Jorge Muñoz,
y es también como un referente súper fuerte de esa guitarra chilena, ¿no? Él grabó un par de discos de guitarra chilena, no como solista, sino que acompañado por una banda y él hacía las melodías, ¿no? Y las armonizaba y hacía cosas increíbles. En esa casa conocí la música, en la casa de la tía Mira. Eh, Tenía un grupo que se llamaba Los Cantores del Sur y hacían música folclórica. Y conocí la guitarra ahí y además ahí también tienen lazos familiares con Jorge Yáñez y conocí a los hijos del Jorge y con el Leo y el Jorge chico también con el Leo aprendí a tocar guitarra y ahí había otra alma de la guitarra, ¿no? Al Leo le pasábamos horas y nos gustaba caleta escuchar Pink Floyd y tratar de sacar esas músicas en estas guitarras de palo era también un desafío, ¿no? Porque uno la escuchaba así, rockera, eléctrica, y uno le pegaba estas de palo nomás, ¿no? Como para que sonaran así medio parecido. Pero ahí también hay otra alma de la guitarra, me acuerdo tocando así, pegado un día entero con el Leo. Ahí aprendí también a tocar guitarra, tocando el The Wall, por ejemplo, el disco de ese Pink Floyd completo, lo tocaron, tratando de imitar lo mejor posible, ¿no? Eso, esas son como las prácticas, como que siempre he sentido que, no sé si, creo que ha sido positivo, siempre he sentido que me ha tocado tener siempre como una pata una pata en hartos lugares, digamos. Nunca mi inicio fue tan definido como solo en una práctica musical. No soy, no vengo de la tradición de que cuando eres chico te meten a estudiar al conservatorio y te desarrollas y sigues una línea muy clara y directa para ser un intérprete, sino que sí, pasé por la universidad cuando estudié, pero también tuve mucha práctica de música de todo tipo, ¿no? Desde encontrarme con un disco, como te decía, de- de la cantata Santa María, que no estaba muy lejos del disco de los coros del Ejército Rojo, que es porque como también el Ejército Loco, ¿no? Que estaban a coro, los Quilapayún, también había una onda muy vocal, de armonía, hay lazos ahí súper comunicantes y también escuchar una banda sonora de una película también me golpeaba, ¿no? De escuchar Pink Floyd o poder escuchar después Silvio, como que después cuando estuve en el colegio, en la parte de enseñanza media, era como la época rockera, entonces también escuchaba harto rock y en el rock la guitarra son fantásticas, son increíbles en esa época media rockero y metalera, digamos. Hay grandísimos guitarristas que son fantásticos. El mismo Van Halen, que murió hace poco, que a cualquier guitarrista lo asombra, ¿no? Independiente, yo creo, del tipo de música que hagáis, es como un tipo de esos, como esas lucecitas como que te van desafiando, porque es rico escucharlo y decir, uy, qué increíble lo que hace. Y tratáis como que de copiar eso y ganaste algo porque aprendiste a hacer algo. Y más encima si lo hiciste en guitarra de palo, que está súper lejos de la guitarra que tocaba él, pero algo tuviste que inventar y lograste algo. Eso también, esos como desafíos que te aparecen, ¿no? Eso más o menos es una banda como bien ecléctica, bien amplia. Mira, te voy a hacer una analogía con el amor. La guitarra tiene que haberte provocado en algún momento fascinación o en más de algún momento. ¿En qué momentos puedes como marcarnos como si es que hubo un solo momento o más de un momento en que tú dices, aquí me fasciné con este instrumento? ¿Cómo pasó eso? Eh, yo diría que cuando agarré la guitarra, ya como creo que 13, 14 años, eh, me acuerdo a propósito de mis vecinos con los que guitarreaba, me acuerdo que mi tía Dori, la dueña de casa, ahí un día me, me contó cómo habían matado a Víctor Jara. Y cuando supe eso, a los 13 años, 14 años, fue como que te tomaran el corazón y te lo exprimieran. Es una cuestión muy fuerte y
me sirvió como una inspiración en ese momento, eh, como, como también un referente, porque te ayuda a situarte, ¿no? El saber de Víctor, el saber cómo murió, también te ayuda mucho a decir, ok, entonces yo estoy aquí, yo soy de este lado, yo no soy de allá. Como que esclarece muchas cosas, ¿no? Eh, y, y al mismo tiempo también abre muchas puertas a esta relación amorosa con la guitarra, que al principio era en sus rasgos tal vez más loco, más enfermizo, de eso de que cuando uno está aprendiendo a tocar guitarra, yo iba con la guitarra hasta el baño, ¿no? Así como que ya no, no la podía soltar, estaba todo el día tocando guitarra y era como un guitarrismo así medio enfermo, eh, y me vino esa fiebre, tuve esa enfermedad, me duró varios años hasta que fue bajando un poco de intensidad, pero se fue profundizando ya después cuando entré a estudiar, ya cuando salí del colegio y entré a la U, también me sentí muy contento porque por primera vez estaba estudiando algo que realmente quería, ¿no? Y disfrutaba mucho, lo pasé muy bien. La universidad en ese sentido para mí representa un momento también de mucha alegría, porque es como estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Eso suena a veces, bueno, tal vez uno de los males de esta sociedad también, que vivimos llenos de gente que trabaja y tiene unas pegas de mierda y por ganarse la vida, porque les dijeron que ahí estaban las lucas, ¿no? Pero nunca sienten felicidad por lo que hacen, ¿no? Entonces, por ahí también me siento súper como agradecido también de haber encontrado la guitarra y cuando entré a la U me fui muy feliz también, ¿no? Qué bonito eso de destacar que cuando uno hace lo que le gusta es un privilegio, ¿no? Es como un regalo, un don que se recibe. Qué suerte, porque a veces no sé con qué tendrá que ver, pero no sé si todos tienen la suerte de sentir ese llamado o ese amor o ese enamoramiento con algo, en el caso mío la guitarra, pero a alguien le puede haber pasado con el dibujo, con la lectura, con el escribir, con el filmar algo, con el hablar y decir algo y comunicar, con el investigar, quizás con qué te puede haber pasado, pero no sé si todos han tenido la suerte de poder escuchar eso en su interior y poder seguir ese camino, ¿no? Ujú, Hay ujú. mucha bulla alrededor, imagínate cuando, yo creo que hoy día menos, pero cuando yo quise estudiar, la pregunta era, ¿vais a estudiar música? Ah, ya. ¿Y por qué no mejor que sea ingeniería en sonido? ¿Cachai? Como que, no, guitarra. Ah, ya, pero ese es tu hobby, ¿no? La ingeniería en sonido es como, ¿cachai? Como que tenéis que ir a una universidad, a una carrera, ¿no? No, yo quiero tocar guitarra, así como porfiado, hasta que al final, bueno, ya, dale. Y Sí. bien, es de terco, pero también es de afortunado eh, Mm. el sentir esa chispa. Y cómo, bueno, ya habías experienciado tú mismo por enamoramiento una intensidad febril con la guitarra, pero Sí, después llega tu etapa de conservatorio. sí. Y ahí hay un rigor, y hay una disciplina que también es de muchas horas de estudio. ¿Cómo fue dándose esa relación más sistemática, más formal con la guitarra? Eh, sí, siempre muy feliz, porque como que me gustaba la guitarra y bueno, siempre, desde que me enamoré, digamos, y como que Ahí ya llegar no era y, pololeo, te estabas casando. claro, claro, pero como que llegarais a la clase y te dijeran, ya tenéis que tocar esto, era, wow, mortal. ¿Por qué no hice esto toda la vida? Así que, raja, ¿qué más quiero tocar? Eh, y siempre como que también como inventando mis cosas desde el principio. Eh, Antes de entrar a estudiar a la universidad, cuando ya había aprendido a tocar guitarra, siempre también tuve esa intención de tocar las cosas, pero un poco a mi manera, así medio pincado, ¿no? O no sé por qué me gustaba y le cambiaba un final a algo,
o le agregaba unas notitas a otra cosa. Siempre como esa, como que no era solo como el juego como de admiración hacia un objeto, sino que la gracia de poder tocar ese objeto también y manipularlo y jugar con él, ¿no? Como jugar con la música, ¿no? Como, siempre fue así. Entonces cuando entré a estudiar, eh, afortunadamente tuve la suerte de que mi profe siempre me incentivó también la composición. Cuando, cuando llegaba el momento de fin de año de seleccionar, por ejemplo, el repertorio que tenía que hacer para el examen de fin de año, tenía que cumplir, sí, con ciertos temas, que estudio, o piezas, obras, que eran como dependiendo del año en que yo estaba. Y después mi profe siempre me dijo, bueno, ¿y qué vas a mostrar tuyo? Entonces siempre había como un incentivo también a la creación. Y por otra parte también entrar en la universidad y de pronto darte cuenta que están todos un poco enamorados de algún instrumento, de diferentes instrumentos, ¿no? Entonces tenía compañeros eh, que, no sé, eran locos por el violín, locos por el piano, y empezar a dialogar entre locos también era muy bonito, porque empezar a dar cuenta que en realidad no- no estaba ahí como tan solo, sino que hay, digamos, otros que andan ahí con esas inquietudes. Em, y me hice grandes amigos que hasta el día de hoy tengo. Mis grandes amigos los conocí en esa época. Eh, Amigo guitarrista, no sé, el Diego Castro, que es un tremendísimo guitarrista chileno, eh, o no sé, el Max Egers con el que toco ahora, eh, también, escucha, también si los nombro se me quedaron afuera, el Camilo con el que he hecho estas colaboraciones, que, que años después Camilo componía unas músicas y me pedía que yo le ayudara haciendo algunos arreglos. Entonces él hizo la música también de música de Carabina y estas otras cosas, y yo participé en esas producciones como arreglador, como intérprete. Entonces son esos nexos que hasta el día de hoy tengo. Y bonito porque también la música, al tener amigos que estaban en otros instrumentos, la música es como se abre mucho más, ¿no? No es solo la guitarra, sino también están los violines, los chelos, piano, percusiones. Me acuerdo que me gustaba bajar a la sala de percusión que estaba en el subterráneo ahí en el IMUC, que los tienen como aislados, viste, que meten bulla así, va, y le pegan unas cuestiones fuertes, y yo bajaba así a ver, porque era entretenido, era una sala que estaba llena de cuestiones a las cuales le podías pegar, como que campanas, marimba, qué sé yo, platillos, bombos grandes, gran casa, tam tam, era una, como esa sala podría ser ocupada como para aliviar el estrés de varios millones de hueones que andan estresados hoy día. ¿Ah? Vaya abajo, le pasáis un palo y pégale nomás, puta, quedaría feliz. Pero claro, eso, pues, como que eh, nunca sentí eh, ese como rigor, como en el sentido como agobiante, ¿no? Como que nunca me sentí agobiado. Siempre el rigor fue como, lo disfruté mucho. Siempre fue como, qué rico poder hacer esto. Y entonces ya ahora y para la próxima semana, qué sé yo, tarea de audición, tienen que escuchar estas músicas. Tal que me dejaran como tarea escuchar una sinfonía de Brahms, por ejemplo, qué rico, ¿no? Eh, o después un análisis, poder saber cómo estaba armada la quinta de Beethoven, no sé, y hacer un análisis y sacar las piezas de cómo estaba armado ese rompecabezas. Qué bonito, siempre fue eh, muy, muy feliz todo eso, muy, muy bonito. El compartir con gente que está también en la misma creo que ayuda mucho. Este ambiente de la comunidad en las escuelas de música es muy notorio, ¿no? Coincidimos más o menos en la misma época, yo creo, en Campo Oriente. Yo tuve la suerte de estar en distintas universidades y me acuerdo ahí en la pérgola, como estudiante de filosofía, mirar la onda que había festiva ahí en la pérgola, o lo mismo allá en compañía, afuera ahí en ese pasajito de la Facultad de Música de la Chile, la camaradería musical que hay,
y esa variedad de instrumentos y de espíritus creativos que se juntan generan una, ahora que estabas recordando tú a tus compañeros, me Sí. acordó ese ambiente, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas tú en los 90, ¿no? Eran los 90. Sí, sí, muy bonito también, me acuerdo. eh, También todo eso ha marcado, teníamos un grupo y como así también casual, ¿no? Éramos los que nos juntábamos siempre a hacer las tareas, a compartir, a tocar. Era muy entretenido también escucharnos entre nosotros. Entonces, qué sé yo, algún amigo de piano estaba preparando un repertorio, entonces él tocaba y nosotros lo escuchábamos y después le podíamos comentar cosas, lo mismo entre amigos guitarristas, eh, como que se daba naturalmente. Y recuerdo una época ahí de andar como naturalmente apiñados todos, entonces éramos como el rebaño, ¿no? Que, como ese rebaño que tampoco tenía mucho líder porque de repente alguien del rebaño empezaba a caminar por el pasillo y todos íbamos como detrás, así como, ¿no? Como que, pero andábamos juntos, éramos como bien aclanados, nunca le dimos como mucha orgánica a esa cuestión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era muy de rebaño, era muy como entre amigos, nos juntábamos mucho a escuchar música. Recuerdo, recuerdo, bueno, hasta el día de hoy lo hago, escuchar música es una práctica que, que creo que lamentablemente no está muy en la gente hoy día, ¿no? Eh, Pero también era un ritual, ¿no? Escuchar música con sí, los amigos. absolutamente un ritual, pero un ritual que siento que, no sé si me equivoco, pero como que hoy día lo siento tan abandonado, digo como que no, bueno, tal vez no estoy ahí para ver quiénes lo están haciendo, o tal vez cuando yo lo hacía con mi grupo de amigos y la otra gente ni lo hacía, no Hoy, sé. hoy día se dice mi música, mi lista. Claro, mi playlist, va encima, ni siquiera mi lista, mi playlist, ¿no? Y claro, el ritual ese que creo que es muy bello es el ritual del que voy a escuchar algo, cierro todo, qué sé yo, me siento, pongo el equipo, le doy el volumen y voy a escuchar algo. Tengo que estar ahí, concentrado en lo que está sonando. No estoy, sí, claro, no estoy con el teléfono prendido, no tengo una cuestión que me llamen, nadie me viene a molestar, no. No estoy conversando con mi amigo de lo que está pasando en la música. Estoy escuchando música. Porque además la música tiene esa maldita característica, no sé cómo decirlo, que no existe, ¿no? Sucede en el momento en que está sucediendo en el momento del tiempo. No, antes que eso no hay nada y después de eso tampoco. No es que uno ande caminando y que esté sonando todo el día la música. No es un libro que tú podés tomar y está ahí el libro físicamente, lo podés palpar. La música eh, es solo en el momento en que se está haciendo, ¿no? Entonces requiere de que toda nuestra atención, de que todo nuestro ser esté ahí en ese momento. Lograr y trabajar, creo que es algo que se trabaja, que está súper abandonado. Eh, la música inclusive, siempre he dicho, pienso lo mismo, siempre comienza unos segundos antes de que empiece a sonar y termina algún tiempo después de que dejó de sonar, pero hay que resguardar esos espacios. Y en el mundo de hoy, con la playlist, escuchando toda música en el celular, además, que es una weá que suena terrible, digo, no, es un aparato así con un parlante ordinario. Eh, Creo que hay que darse esos tiempos. Son tiempos que también creo que ayudan a una reflexión, a escucharnos a nosotros mismos, a apagar todo. El apagar todo es súper importante. Estamos todo el tiempo súper bombardeados por un montón de sonidos. Vaya al supermercado y música, de que vaya al dentista, está la música, te subí al metro y hay una cuestión que está sonando. No nos dejan ningún momento en silencio. No sé, en el silencio de repente a uno se le ocurren muchas cosas, entonces como que te tratan de no dejarte en silencio, para que no se te vaya a ocurrir alguna wea, ¿no? No vaya a pensar. O sea, como que hay que guardar esos momentos, yo creo que hay que resguardar esos momentos de escuchar música, de sentarte a tener, debe ser lo mismo sentarse a leer un libro.
me quiero sentar a leer, voy a apagar todo, permiso, me voy a tomar una hora, no me moleste. Y te sentás y leí una hora. Esos momentos son joyas y que están aquí, los tenemos todos a nuestro alcance. Eh, a veces no se hacen o la gente no los hace porque son trabajosos, yo creo, con uno mismo también. Es súper difícil tomarse a uno mismo y apagar uno mismo su propia cabeza que piensa, "Wea, ya hablaba todo el rato", eh, y poner la atención en otro lugar y seguir un discurso de algo que está sonando y darle el tiempo a escucharlo completo y cuando termina, dejarlo que termine, guardar ese silencio exquisito del final donde todavía queda sonido en tu cabeza, pero ya como memoria, no como vivo del que esté sonando, no como materia. Y resguardar esos momentos yo creo que es una cosa vital que tenemos que hacer. Nos haría súper bien como país, no sé, como que hasta sería una buena terapia. Yo creo que ya, cabrón, mañana todos a escuchar música, pero que nadie los moleste, ¿no? Los quiero todos encerraditos, sería fantástico. Antes de seguir interrogándote, escuchemos un poco de música. Bueno. Ya, pues, esto, esto no está grabado en ninguna parte. Es una música Primicia. primicia. Sí, lo toqué alguna vez en algún... Ahora va a quedar grabado. Ahora va a quedar grabado, claro. Lo hice por ahí en un concierto de patio, pero una música que compuse como cuando recién había empezado la pandemia. Un poco se llama Andenes y es como una sensación, el andén, como en esos momentos, como en estas épocas medio difíciles, es como ese punto de donde parte y el lugar donde llega, y que está siempre transitado, siempre hay gente que va, hay gente que se viene, hay gente nueva, hay gente que deja de estar ahí. También tiene la misma onda de las madejas, como inspirado en una baguala o en algo medio después en algún momento medio norteño. Pero no, lo de menos.
Gracias, Ajá. maestro. Gracias. Te quiero retomar un poco lo último que señalabas, porque conociendo a los músicos que hemos tenido ya varias temporadas, y además que tú ahora lo expresaste como muy bien en torno a este comentario que hacías como de la música y de lo sonoro como una experiencia humana profundamente íntima, incluso esos silencios que marcabas tú, ¿no? Y por ahí dicen que el encuentro con lo sublime es en lo indecible, han dicho algunos teóricos románticos, por ejemplo. Podríamos asociar lo indecible al silencio también. Y entonces pensaba en cómo esta vida del tránsito, justamente, el andén es como un momento de tránsito, pero también de parada, ¿no? Como de suspensión del movimiento, que es como una espera. Escuchando ahora tu composición y viendo como ciertas transformaciones que están sucediendo, ¿no?, en nuestro entorno. ¿Cómo es tu relación con lo espiritual o con eso más místico que a veces la música y la sensibilidad musical abre como una vía de autorreconocimiento con esa dimensión humana? ¿Lo has sentido así? ¿Has tenido? Eh, lo digo porque a veces en los músicos he visto como esa sensibilidad con el espíritu. Mm, sí, es que como tú decís, claro, la música es tan conectora, tan conectadora con uno mismo, con lo que hay adentro, que inevitablemente uno le va dando espacio a esas cosas y, y va como escuchándolas un poco más, tal vez. Eh, recuerdo que eh, una de las, como una experiencia, no sé cómo decirlo, que, que me marcó harto, que fue, por ejemplo, escuchando en la radio Beethoven, hace tiempo, cuando no era la católica antes, daban el compositor de la semana y tocó que el compositor de la semana era Shostakovich, un compositor soviético y ruso, y eh, me acuerdo que escuché su sinfonía número 11 y con un audífono acostado en la cama, así horizontal, y te juro que fue como hacer un viaje, así, de una sinfonía programática que relata una historia de los sucesos previos a la Revolución de Octubre, digamos. Es como este primer intento revolucionario de 1905. No sé si baile como cosas como El acorazado Potemkin o esa película. Eh, bueno, esa música retrata lo que sucedió en esos años. Eh, y, y de verdad como que con el audífono en silencio en una pieza oscura tirada horizontal, es muy bonito escuchar música. Cuando terminó la música recuerdo que casi como que no podía volver en mí, ¿no? Como que
tuve la sensación de estar no ahí donde estaba yo, mi cuerpo, ¿no? Eh, y me urgí, me acuerdo, como que me empecé a mover y de pronto sentí que como que ya podía y tenía de nuevo control sobre mí. Como la única vez que he tenido alguna experiencia así como de ese tipo. Nunca, no, puta, paso mirando a ver si veo algún ovni, no he visto nunca una, ni una cosa, nunca me han hablado de los extraterrestres, no he tenido, no he visto fantasmas, weón, puta. Ha sido re fome en ese sentido, pero con la música eh, siempre he tenido experiencias así como, bueno, esa sobre todo que me la recuerdo con mucho cariño, porque de ahí esa sinfonía me marcó y me encanta la música de Shostakovich. Eh, pero también me provoca muchas emociones. Yo creo que es como conectarse con una emocionalidad. eh, Me pasa mucho, me recuerdo a este cabro que es director, el Paolo Bartolomeoli, una cosa así, que fue el director también que está en Estados Unidos, que él alguna vez contó que cuando fue un concierto terminó la música y él le dieron ganas de llorar. Me pasa a mí también un poco con la música, me pasa, siempre me ha pasado. Esa emoción indescriptible que sucede cuando termina una música y se hace el silencio, y como que siempre me tengo que morder la lengua para que no se me caiga una lágrima más allá, porque estoy escuchando música y está rico y qué bonito estar con gente escuchando más cosas. No sé, como que ya, bueno, me quedo ahí, me la contengo, esa emoción y siempre la guardo, siempre sucede. Creo que la música es como una conexión hacia esos lugares. Nunca he sido muy místico, chamánico, ni muy tirado para esas cosas así más eh, de castro, cuestiones así, pero creo que hay algo también, alguna conexión profunda que hacemos con nosotros mismos, con lo que sentimos, con cómo lo sentimos. eh, y eso también ayuda también a saber después cómo expresar una idea, te ayuda a conectarte como para recorrer esos caminos que están en uno mismo, digamos, ¿no? Esos caminos que la gente a veces tiene como medios apagados porque entre ir a la pega todos los días, estáis sentado, te subís al metro, te vais como sardina, volvís cansado, vendís la tele, o te veis una noticia, mataron a cuatro, que no se agarraron, como que la gente no tiene ese espacio. Eh, Gracias a la música siento que puedo gozar de ese como privilegio también. Y me gusta mucho, soy súper ñoño en otras cosas, pero en eso me gusta mucho, me siento muy bien. Es muy bonito porque en las producciones artísticas la música tal vez sea la más masiva. Entonces, poder donar una conmoción a, ¿cierto? A un espectador es regalarle algo en la vida. Eh, Sí, y, y sobre todo en la transmisión de emoción, ¿no? Tú ya tienes una carrera musical con una trayectoria con músicos que han sido importantes y que tienen una repercusión popular reconocida, ¿no? O sea, tú has tocado frente a públicos masivos, uno puede decir, ¿no? sí, sí. Y ahora, ¿cómo ves tú esa relación de empatía, ya no en la espiritual, sino que de la empatía entre el músico y un público, sobre todo apelando a tu trayectoria ya de escenarios más grandes, más Mm, festivos, más sí, emotivos, ¿no? hay, hay, hay de todo, claro, como tú así mencionas el escenario también, eso es interesante porque que la música también va mutando dependiendo del espacio donde se va realizando. Hay escenarios que son más de carrete, hay otros más serios, algunos más íntimos, eh, algunos más, más tristes, otros de desenfreno. Pero eh, en general, eh, siempre me acuerdo, creo que fue conversando alguna vez con el Leo Yáñez, era como músico, uno
pasa mucha parte de su tiempo tocando, entonces el escenario es como un lugar eh, donde vas a vivir gran parte de tu tiempo. Entonces como que no es un lugar donde tenéis que poner nervioso y pasarlo mal, sino que es un lugar que tenéis que disfrutar, porque ahí estáis construyendo tu casa, ¿no? Eh, entonces, siempre he intentado en todos los géneros de música que me ha tocado la suerte, que he tenido la suerte de hacer, he tratado de disfrutarlos, ¿no? De- y de conmover a alguien. A veces también uno no sabe, a veces me ha tocado personas que me dicen que se conmueven mucho con la guitarra, pero un- cuando uno toca, toca también eh, de- desde una ya con una carga de emoción súper grande, ¿no? Y disfrutando, ya, e intentas que eso se comunique. Y uno no siempre, yo no siempre estoy seguro si todo eso se comunicará efectivamente, pero de pronto llegan personas que me dicen, oye, te escuché tocar y me conmovió y fue una emoción súper grande. Y, y pucha, me hace también muy feliz que eso suceda. Es como que bonito que sea así, que me siento también súper afortunado por eso, porque cuando estás ahí arriba de un escenario y hay 10 personas, 50, 1000 o las que sean, tienen la oportunidad de tocar alguna fibra en alguna persona que tarde o temprano puede terminar siendo tal vez como la experiencia de cuando yo en la casa encuentro un disco y hay algo que me emociona y que decido, oye, la guitarra es lo mío. Tal vez es ese punto en que se puede abrir la puerta para alguien que tal vez diga, sí, bueno, voy a escuchar música, me voy a sentar y me voy a tomar el tiempo y lo voy a hacer. Y que decida abrirse, digamos, a conmoverse tranquilamente, digamos, ¿no? sin muchos prejuicios. Eh, sí, pues también la suerte de haber estado también en esos momentos y en diferentes escenarios. Recuerdo en- con el Pato Mans, el año creo que fue el 95, puede haber sido, 96, en el Estadio Nacional. Yo tenía, no sé, 22 años y estaba en el Estadio Nacional para uno de estos eventos estos actos masivos que se hicieron, no sé si te acordáis, como eh, una cantidad de años del Che o otro se hizo por Allende, por Prestado, mm, como, estas como ceremonias grandes donde venían Silvio y venían otros grupos a tocar. eh, Ahí tuve la Ligado a suerte derechos humanos. claro, ligado a cuestiones de derechos humanos, sí. Tuve la oportunidad de tocar ahí y increíble, a los 22 años me subí a la cuestión y ver 80.000 personas así, increíble, y escuchar como una canción, no sé, como El Cautivo de Tiltil, que canta el Pato Mans, que cantó esa canción y se la sabían todo, con esas weas que estaban, esas músicas que están en el ADN ya de nosotros, como que no hay quien no lo reconozca, es como si cantáis el cigarrito en cualquier lado, cualquiera lo puede tararear, ya está aquí, ¿no? Eh, eso, y ese es un tipo de escenario, tal vez con una carga, como decís tu derecho humano también, y conmemorativo, tal, y es una cuestión. Pero también me ha tocado estar en escenario como, sí, cuando tocamos con bloques, de pronto es casi como una terapia grupal, ¿no? Que van todos a echar afuera sus penas y a cantar con todo y a echarlo todo para afuera, ¿no? Es otra relación, ¿no? Con el público súper diferente. O también cuando he tenido la oportunidad de tocar, alguna vez recuerdo, no sé, eh, con el Chicoria, como haciendo las madejas, tocando estas músicas para guitarra solo, o como cuando grabamos este disco de Solitarista y lo presentamos allá en el Ópera Catedral, y, y tocamos cada uno de los que había participado en el disco, tocó un par de piezas. Era bonito porque tenía un público que estaba también dispuesto a escuchar, ¿no? Tal vez un público más ñoño, ¿no? Como que más así como de nicho, como se dice, pero eh, es súper interesante y también es muy bonito esto de poder tener estas experiencias variadas de teatro, más serio,
de lugares de conciertos, y también del guitarreo casero, todo eso sirve. Esos cumpleaños que alguien saca guitarra y otro también, ahí vamos tocando, ¿no? Esas cosas también son buenas. Sobre todo cumpleaños músico. A veces sí, como que bueno, a veces ando como que a uno le dan ganas como de carretear, entonces ya, dejáis la guitarra guardada, ¿no? Pero a veces hay cumpleaños o conmemoraciones así, o lugares que son con guitarra. No me acuerdo, hace años atrás, con creo que un cumpleaños donde Christian Spencer, un amigo, un musicólogo, guitarrista también, tremendo guitarrista, compositor también, y, pero con guitarra. Ah, ya, ok. Ya vais como, ¿ah? Entonces llegáis con el instrumento y te encontráis una mesa donde están todos guitarreando y, no, claro, otra onda, pero entretenidísimo, ¿no? Es como eh, una diversión desde otro lugar también, ¿no? Como desde así ya la broma musical, el chiste, empezáis a cantar algo y te reís de algo en especial, como más musical a veces, ¿no? O a veces puras tonterías, no sé. Son como, claro, como lugares diferentes, escenarios, las prácticas musicales que se dan de diferentes maneras dependiendo un poco de dónde estáis, ¿no? Eso. Me voy a permitir sacarte de la música, Ajá. que es un espacio cómodo, pero lo digo también porque en este último tiempo nos ha tocado un poco cruzarnos en algunas actividades y me da la impresión que eres una persona eh, que con la trayectoria que tiene no ha perdido como una visión de contexto. Además que este último tiempo, los últimos años, el contexto mismo nos ha exigido tener una mirada de contexto, ¿no? Chile está en un proceso, se puede decir, de transformaciones. Hay un desafío impuesto desde una movilización política de hace un par de años atrás, y también estamos en un momento muy sensible con lo que ha sido la pandemia, ¿no? Que todavía nos tiene un poco confinados y ha afectado nuestro sistema de relaciones. Más que el análisis de lo negativo, es ver si tú tienes como una expectativa puesta hacia adelante con lo que venga o tu anhelo, digamos. Claro, mira, de expectativa, cualquier weá es mejor que lo que acabamos de terminar con Piñera, así que de ahí para adelante ya todo sirve. ¿No? Es súper pesca de dónde estamos partiendo, pero ya todo está bien. Eh, Me pasa que cuando tocaba, tuve la suerte de tocar como 12 años más o menos, 10, 12 años con el grupo Amaru, del cual hice las veces de director musical y hacíamos música latinoamericana y tocamos en esa época en Peñalolén, éramos todos de Peñalolén y todavía se hacían hartas peñas, en Peña, digamos, se hacían hartas peñas y tocábamos en cuanta peña y solidario había, entonces como que filormía, por aquí arriba, eh, y siempre he estado como súper, eso estaba como muy asociado a la práctica como política, a la asociación, al discurso que había detrás. Eh, Siempre me sentí como súper bien después con Amaru alguna vez tocando, no sé, cuando se hacía la cumbre de los pueblos, no sé, ¿te acordás que alguna vez se realizó, tocábamos en alguna actividad en el ARSI, ese tipo de cosas? Creo que lo que lo que me sorprendió o lo que fui muy feliz con el estallido también, de alguna manera con el alzamiento, eh, porque era algo que anhelaba desde hace mucho tiempo. De eso, del 98 al 2010 más o menos que duró esta estadía en Amaru, siempre estuve metido en este tipo de cuestiones.
En paralelo empecé a tocar con el Max Berrú, entonces siempre estaba como metido en el circuito de los que estaban un poco a contracorriente en esa época, ¿no? Y entonces que pasaron las cosas que pasaron, que viniera octubre, que antes de eso despertar, vivir una cuestión de pingüino, o después los universitarios, o después nomás FPE, de todo este movimiento social que se fue construyendo, sumando un bloque tras otro, una cosa tras otra, una historia tras otra, una experiencia tras otra. Siempre me encantó y estoy muy feliz de poder vivir esta época de cambio. Eh, la anhelé por mucho tiempo. Con embargo, ahora escucho algunas canciones y eran como unas que no quedaron grabadas, ¿no? Pero cantaban unas cuestiones que eran. Teníamos una que se llamaba No Más, que era así como ya, no más mentirosos de mierda, con unos textos así que eran como ya estábamos choreados ya hace rato, como que, como que Que se buscamos, vayan todos. claro, casi una vez así, pero nos preocupamos sí en ese texto, me acuerdo, hicimos el ejercicio ya, ok, ¿qué es lo que no queremos? Ya, pero ¿qué sí queremos? Entonces, como yo nunca he sido bueno para escribir poesía, eh, quisimos hacer un texto nuestro, entonces fuimos súper como escolares así, entonces ya, ¿quién no nos gusta? Ya, ¿qué sí nos gusta? Ya, entonces ahora hagamos un texto con esto y vayamos enlazando todas estas cosas, etcétera. Y fuimos jugando con terminología, ¿no? Como los políticos eran los paleolíticos, eh, la economía era la econotuya, eh, la, eh, la- eh, ¿cómo se llama? El poder perjudicial. La verdad es que antes se llamaba la Alianza por Chile, era la amenaza por Chile, como que le cambiamos los nombres a todas las cuestiones y era todo lo que no queríamos. Y después que queríamos, una suma de cuestiones así ya, construir, qué sé yo, encadenar cuestiones, qué sé yo, reconocer, no sé, había un montón de cuestiones de que Como eran la cosas muralla. casi como la muralla, así como a este sí, esto no, esto sí, esto no. Pero bueno, sí, pues en ese sentido, todo lo que pasó desde octubre en adelante eh, me llena mucho de alegría, de esperanza. eh, Creo que es una súper oportunidad por, por lograr hacer un país también más justo. O sea, basta también ya de este país tan de la época feudal, ¿no? Donde hay cuatro, bueno, que tienen un poder económico, no sé, ¿cuántas son? 20, 50 familias las que concentran el poder económico de todo el país. ¿Cuántos son los grupos económicos? Ya basta, eso ya no aguanta más, no aguantó más. Vivimos mucho tiempo regidos por esta constitución que todavía no rige, que viene de la dictadura. O sea, cuando tocaba con el Max Berrú, bueno, durante 10 años estuvimos yendo a tocar a Italia, porque a los intis los quieren mucho en Italia. Pasaron allá su exilio, entonces son muy queridos. Y allá tocamos con un grupo de amigos italianos todos que cantaban canciones como hacían cover de Inti Illimani. Entonces llevaban al Max y cuando el Max fue, dijo ya yo voy, pero voy con mi guitarrista, ¿no? Lo dijo Max con este acento, ya yo voy, pero llevo a mi guitarrista, bueno, ¿no? Max Carr. Y me acuerdo haber ido para allá. Bueno, todo esto para contarte que en alguna de las conversaciones con estos amigos italianos, de pronto, ¿y tú qué así? No, yo soy nochero en un colegio. No, bueno, ¿y tú qué así? No, yo trabajo poniendo cable bueno, para la Telecom. ¿Ah, ¿y tú qué así? No, yo soy empresario y tengo una cuestión proveedor de internet y todo. Ah, y esto formaba parte de un grupo, ¿me entendí? Eh, era muy difícil de explicarle alguna vez cuando les conté que estuve haciendo clases en la SCD, que más tarde la compró el Arcis, y fui parte de la escuela de música del Arcis hasta el 2014 que se acabó el Arcis. Eh, pero era muy difícil explicarle a ellos que el Arcis era una de las 40 universidades que hay en Santiago. Me decían, "No, pero ¿cómo? Así como, broma, esta, bueno, estoy no,
Sí, ¿y por qué tanta? ¿Por qué no hay una? No sé, por fin espero que caminemos hacia que estas weas, como estas locuras que nos parecen ya normales, vayan de a poco acabándose, ¿no? Eh, Esta pseudo idea de que tenéis libertad, o estas ideas como, como que sí, no, es tu elección, sí, claro, tu elección. En La Pintana vaya a poder elegir aquí, un poco más arriba donde vivo, o en otros lugares donde la gente no tiene las comodidades que por fortuna uno tiene, eh, ¿de qué libertad, qué elección? No sé. Eh, en ese sentido me parece muy bien que estemos entrando en un ciclo de profundas transformaciones de este país, de romper con todo este historial de ridiculeces que se nos impuso como si fueran normales. No, si es normal que hayan 40 universidades, no, si está súper normal que hayan 20 clínicas, pero que vayáis al hospital y te dan hora para un año después. Eso que parecía normal ya no puede ser. O que cuando en la tele muestran a la señora de 80 años, weón, vendiendo dulces a la salida del metro y la presentan como, oye, ¿viste la señora que meritorio lo que hace trabaja? No, es terrible, esa señora tiene que estar en su casa, weón. No tiene que estar vendiendo dulces para comer. O sea, espero que todo ese tipo de cuestiones eh, de una vez por todas cambien. Creo que abrimos una puerta, octubre abrió una puerta importante para ese tipo de transformaciones que espero no demoren en llegar. Espero que sean transformaciones que no duren mucho tiempo, porque son realmente necesarias, si no, creo que vamos como medio destinados a transformarnos en un estado donde los poderes están en manos, no sé, de los narcos, de quizás que otras personas, o de quién más pillo. Aquí durante mucho tiempo también se celebraba el pillo, como que, buena, pero ser pillo es hacerla mal. O sea, el pillo es el que hizo pillería y esa weá no está bien, no podéis celebrar a ese weón, ¿no? Como que fuera una cuestión fantástica, ¿no? Entonces, eso, me siento confiado, creo que tenemos que también hacer ese trabajo de no querer todo al tiro porque no es factible. Creo que debe ser súper complicado el estar en este momento de la historia también en el poder. No estoy renunciando a nada con esto. Los peores, creo que lo peor fue el justicia en la medida de lo posible. Que por suerte eso se acabó. Por suerte esa época terminó. De todo, del lago metiendo el CAE, ¿no? A los bancos en el negocio educacional. No sé, todo eso ya pasó. Eh, Espero que ahora estén transitando hacia un modelo que todos conocen, o que la mayoría de aquellos que han tenido la oportunidad de viajar, de conocer otras realidades, de leer, de profundizar un poco, se dan cuenta que es un modelo que existe y que se puede hacer y que no significa que nos vayamos a transformar en la Unión Soviética de Chile. No sé, hay un terror con eso. O sea, que a mí me encantaría, pero, pero creo que a los demás no. Entonces, para que se les pase el terror, si no es eso lo que uno quisiera, ¿no? Y creo que vamos para allá encaminados. Espero que sea un trayecto corto. Se necesita que todas esas cuestiones cristalicen también en algo que la gente pueda palpar. Si no, comienza a transformarse en un discurso medio vacío y también es riesgoso. Muchas gracias, Raúl, porque es el tiempo de los análisis de los contenidos, ¿no? De lo que está sucediendo, de lo que está pasando, y a eso estamos convidados todos, ¿no? Una de las cosas que me gusta de esta entrevista a mí con los músicos es que sale ese analítico que llevan los músicos. Los músicos tienen una sensibilidad y tienen un privilegio por su conexión que tienen con la gente, ¿no? Eh, de, de poder expresar sus ideas de una forma analítica también, ¿no? No es que solo están disfrutando de un público que los aplaude, ¿no? Y te voy a leer unos saludos que dejaron, seguramente algunos son amigos tuyos. Bueno, Han Schuster nos saluda,
grande maestro, felicitaciones. John Demon, grande Raúl. Martín Music, un grande. Rodrigo Santelices, grande Raúl. Ignacio Milesi, guitarra es la compañera perfecta de la voz humana, comenta. Seco también te dice. Y la coordinadora de la carrera de trabajo social, Wendy Godoy, también manda un saludo y felicitaciones por esta conversa que seguramente está ahí acompañada con algunos de los estudiantes de la Escuela de Trabajo Social. Bueno, buenísimo. Aprovecho de agradecerle a la Casa de los 10 que siempre nos anfitriona, a Patricio que está ahí acompañándonos en estos encuentros. Adelanto que hay 2 invitados para los cuales todavía no tenemos fecha, pero va a estar Francisca Márquez de la agrupación Calenda Maya, una agrupación ya con trayectoria en la música chilena, y también vamos a tener pronto como invitado a Nano Stern, que también aceptó la invitación de estar en el coloquio este semestre. Y así que te agradezco, Raúl, espero nos veamos pronto por ahí de nuevo, y te pido que nos despidas también con una composición también es lo que vas a interpretar. Ya, sí, también. Oye, nada, pues antes de terminar, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a la Casa de los 10, gracias a ti por el espacio. Espero haya sido ameno, bien entretenido. Yo lo he pasado súper bien, así que podría seguir por 3 horas más hablando, pero no vamos a hacer dormir a la gente. Qué bueno, Raúl, muchas gracias. Ya, esto que voy a tocar se llama Encuarenteado. Lo hice cuando partió la pandemia y andamos todos medio encerrados así, y uno no sabía, te acordás que le echáis cloro a todas las cuestiones, que poco menos que andaba volando el bicho, te sacáis la ropa y como que la lleváis así como que de Chernobyl, ¿no? Eso, esto se llama Encuarenteado.
Gracias. Gracias. Nos vemos, Raúl. Buenas noches. Vale, que estén bien. Que Gracias estén a muy todos. bien. Chao, Chao, Patricio. gracias. Hasta luego.